Hola a todos, vamos a continuar con la segunda parte o el segundo bloque del curso. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso de algunas cosas que vimos en el primer encuentro y después nos vamos a introducir directamente a lo que sería el tema de difracción y cómo se aplica en el estudio de las estructuras cristalinas. Si recordarán, lo que habíamos visto en el primer bloque era que las celdas que son del tipo cúbica se pueden clasificar en tres tipos, que son las cúbicas simples, las cúbicas centradas en el cuerpo y las cúbicas centradas en la cara. Las cúbicas simples se caracterizaban porque tenían un solo nodo en su interior y en consecuencia las llamábamos celdas primitivas o tipo P. Las celdas que son cúbicas centradas en el cuerpo tenían dos nodos en su interior y se llaman doblemente primitiva o celdas tipo I. Y las celdas que son del tipo cúbica centrada en las caras contenían 4 nodos en su interior, se las llama cuádruplemente primitiva o celdas tipo F. Un dato que es importante conocer en las celdas es algo que se conoce como factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento es el cociente entre el volumen de átomos en una celda unidad y el volumen de la misma. O sea, si yo conozco cuántos átomos hay en el interior de una determinada celda y conozco el volumen de esa celda y divido esos dos valores, lo que obtengo es el factor de empaquetamiento. Volumen de átomos dividido volumen de celda. Acá hay una actividad en la cual les proponemos calcular ese factor de empaquetamiento para las celdas cúbicas simple, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras, utilizando las imágenes que mostramos acá, ¿no? Esta que corresponde a una celda tipo CS, a una celda tipo cúbica centrada en el cuerpo y una celda cúbica centrada en las caras. Lo que tienen que hacer es pensar que en cada uno de estos nodos lo que hay es un átomo, ese átomo tomarlo como una esfera, saber que el volumen de una esfera se calcula como 4/3 pi radio cubo, y con esa información ver, qué volumen de átomos hay en el interior de esta celda, qué volumen de átomos hay en el interior de esta celda y qué volumen de átomos hay en el interior de esta celda. Una vez que tienen el volumen de átomos en cada una de las celdas y conocen el volumen de la celda, ¿sí? Las celdas las tres son iguales, vamos a considerar eso, y el lado de la celda vale A, lo que se puede obtener dividiendo esos dos valores es una expresión algebraica que lo que me va a dar es una constante que va a ser diferente para los tres casos. Si quieren, intenten plantearlo, pongan pausa acá y si ven que no sale rápido, continúen viendo el video, porque el cálculo a veces se complica y quizás no es lo mismo trabajarlo de forma virtual que trabajarlo de forma presencial. Así que si ven que cuesta mucho y que no sale rápido, continúen mirando el video. Y hay los 3F que habría que calcular. Ese es un modelo como el que les comentaba hace un momento, o sea, es una celda cúbica simple, ¿sí? Que en cada uno de los nodos tiene un átomo, que es una de esas esferas. Si yo hago un recorte, ¿sí? De tal forma que me quede una celda del tipo, o sea, con un lado que vale A y con una distancia R que corresponde al radio de uno de esos átomos, y hago el cálculo que les comenté hace un momento, lo que obtengo es que el factor de empaquetamiento para este caso es de 0,52. Si hago lo mismo para la celda cúbica centrada en el cuerpo, obtengo un esquema de este tipo, y al calcular el factor de empaquetamiento lo que veo es que este vale 0,68. Y si repito lo mismo para la celda cúbica centrada en las caras, lo que pasa es lo mismo, ¿sí? Obtengo un factor de empaquetamiento que es de 0,74. Fíjense que con estos datos que están acá, sabiendo que esto vale R y que esta distancia vale A, uno puede expresar matemáticamente el volumen de la celda y el volumen de los átomos que están adentro. Y cuando uno hace esa división, o sea, de esos dos valores, lo que obtiene para este caso es que
el factor de empaquetamiento es 0,52, para este caso es un poco más grande y para este caso es un poco más grande todavía. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que a medida que aumenta la cantidad de átomos que hay en el interior de la celda, el factor de empaquetamiento, o sea, cada vez va a ser más grande. Lo que me da un indicio de que en esta celda, bueno, va a haber más cantidad de masa o más cantidad de volumen introducida en el interior de la misma que en este caso. ¿Sí? Ese es el objetivo del factor de empaquetamiento. Me da una idea de cuánto volumen tengo metido dentro de una determinada celda. Acá estamos trabajando con celdas cúbicas porque son las más sencillas, porque todos los lados valen lo mismo y todos los ángulos entre esos lados son equivalentes. Entonces hacer estos cálculos es más sencillo que por ahí trabajar con algunas celdas más complejas. Las propiedades que tienen los materiales dependen de cómo es la estructura interna de los átomos que forman esos materiales. Por ejemplo, lo que sabemos es que el carbono tiene dos formas alotrópicas que son bastante diferentes. Tenemos el carbono diamante y tenemos el carbono grafito. El carbono diamante, que se muestra ahí en las imágenes, tiene alta dureza, ¿sí? De 10 en la escala de Mohs. Es un material que es transparente y bueno, es un aislante eléctrico. El carbono grafito, que tiene ese color negro más opaco, tiene una baja dureza, es un material opaco y es un conductor eléctrico. Como pueden ver, las propiedades entre ambos son diferentes, opuestas si se quiere, a pesar de que ambos están formados por átomos de carbono. La diferencia en las propiedades en qué está, bueno, en que en el diamante los átomos se ordenan de una forma y en el grafito se ordenan de otra forma. O sea, las propiedades macroscópicas que yo observo en un determinado material van a estar íntimamente relacionadas con cómo están los átomos ordenados en el interior de ese material. La diferencia en sus propiedades se debe a que poseen distintas estructuras cristalinas. El carbono diamante cristaliza en un sistema que es del tipo FCC, o sea en una celda cúbica centrada de las caras, como se muestra ahí. O sea, si a esta celda o a esto que es una red de Bravais yo le agrego una base cristalográfica, ¿sí? Que son dos átomos de carbono, lo que voy a obtener, bueno, va a ser la estructura del diamante. El grafito, en cambio, cristaliza en un sistema que es del tipo hexagonal. Y en general, cuando se hace un esquema, bueno, esto se tiende a dibujar siempre como láminas que son una paralela a la otra. Eso sirve para explicar por qué podemos utilizar un lápiz para escribir y por qué este lápiz se desliza debido a esas capas, y también a que eso facilita el movimiento electrónico y en consecuencia la conductividad eléctrica del material, cosa que no pasa en el diamante. El diamante cristaliza en una estructura FCC, el grafito en una estructura hexagonal. Cuando estos cursos se dan de forma presencial, en general lo que hacemos es trabajar con modelos, donde se puede ver, digamos, cómo es la estructura en 3 dimensiones del diamante y cómo es la estructura del grafito. Y esos modelos se compran, se encargan y sirven para ver algunas de estas cosas, ¿no? O sea, cómo esa estructura me va a definir las propiedades que yo macroscópicamente estoy midiendo. Otras dos estructuras que son interesantes son la del cloruro de sodio, ¿sí? La sal de mesa, algo que es muy cotidiano, un cristal, digamos, que todos tenemos al alcance, igual el cloruro de potasio, ¿sí? Que es una sal dietética, pero tiene una estructura muy parecida a la del cloruro de sodio, y algunas aleaciones que también, digamos, o sea, son de uso cotidiano o que se utilizan para la industria. Vamos a ver el cloruro de sodio y la aleación oro-cobre. El cloruro de sodio, como se muestra ahí en las imágenes, bueno, cristaliza formando esos cubos, ¿sí? Pequeños cubos de sal, algo que es, digamos, o sea, muy geométrico y que en mineralogía se lo llama halita, o sea, así es como se lo denomina en geología. Y lo que sabemos de esto es que es un sólido iónico, ¿sí? O sea, está formado por un catión y un anión que interaccionan mediante un enlace del tipo iónico. Tiene un alto punto de fusión y un alto punto de ebullición.
y tiene una alta energía reticular. La aleación, que es de cobre-oro, también tiene algunas características particulares, pero como uno puede mezclar el oro y el cobre en diferentes proporciones, lo que se obtienen son diferentes aleaciones. Y dependiendo cómo cambie la temperatura, bueno, eso también va a ir variando. Hay dos aleaciones interesantes que son las que se muestran en este diagrama de fases, que son la aleación oro-cobre y oro-cobre 3, ¿sí? Que una tiene un punto de fusión de 410 grados y otra de 390. Esto que se muestra acá es un detalle de esta zona, ¿sí? Que corresponde, bueno, al punto de fusión de una de estas aleaciones. Esto que se ve acá es un diagrama de fases. Quizás no todos lo han visto, pero bueno, un diagrama de fases binario es un diagrama que tiene en el eje Y temperatura y en el eje X concentración de los aleantes. O sea, de 0 a 100%, esto corresponde al porcentaje en masa de cobre. Cuando tengo 100% de cobre, tengo 0 de oro, y cuando tengo 0 de oro, ¿sí? Tengo 100% de cobre. Entonces, dependiendo de donde yo me pare, ¿sí? Por ejemplo, si me paro en este punto o en esta línea, que voy a tener 60% de cobre, va a tener mi aleación, y el resto, o sea un 40%, va a ser oro. ¿Sí? Así es como funciona esto. Y tiene diferentes zonas con diferentes fases. Por ejemplo, acá hay una fase líquida, acá hay un campo donde hay una solución sólida, acá está este campo intermedio, ¿sí? Donde va a haber una parte líquida y una parte de solución sólida. Y después están estos otros campos que corresponden a otras fases. Acá se los llama delta, acá se los llama beta y a esta parte alfa. Y las aleaciones que a nosotros nos interesan. Hay muchas aleaciones que se pueden armar acá, pero en general, bueno, solamente hay algunas que van a tener aplicación industrial. Los diagramas de fase pueden ser como este, que es relativamente sencillo, o pueden ser mucho más complejos, como el del hierro-carbono, por ejemplo, que es un diagrama de fases mucho más complejo que este. Más allá de eso, la aleación oro-cobre, 50-50, o sea 50% de cobre atómico y 50% de oro atómico, tiene un punto de fusión de 410 grados y tiene unas propiedades específicas, conductividad, maleabilidad, dureza, que van a variar de otro tipo de aleaciones que yo pueda preparar utilizando los mismos aleantes en concentraciones distintas. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a que ambas, tanto la aleación como el cloruro de sodio, cristalizan, bueno, en un sistema cristalino particular que es el cúbico centrado en las caras. El cloruro de sodio, ¿sí?, cristaliza, como habíamos visto en el encuentro pasado, en un sistema del tipo FCC, o sea, yo tengo una red de Bravais que es de este estilo, y a la cual lo que le hago es introducirle una base cristalográfica que está formada por un átomo de cloro y un átomo de sodio, ¿sí?, en cada uno de los nodos, y lo que obtengo es el cristal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Era una red de Bravais más una base, lo que me va a dar es esto, el cristal. Y para la aleación es exactamente lo mismo, también es un sistema cristalino cúbico centrado en las caras. Yo le agrego una base, ¿sí?, que la base va a estar formada por un átomo de oro y un átomo de cobre, y lo que voy a obtener va a ser la estructura que tengo acá. Lo interesante del caso es que ambos sistemas o ambas sustancias cristalizan, digamos, en sistemas que son iguales. Ambos cristalizan en este sistema cúbico del tipo FCC, pero tienen propiedades diferentes. Eso lo que me va a indicar a mí es que yo puedo tener casos en los cuales los sistemas cristalinos sean idénticos, ¿sí?, pero como las sustancias que están cristalizando son diferentes, las propiedades van a ser diferentes. O sea, el cloruro de sodio, por ejemplo, es un material frágil, y mientras que las aleaciones son materiales más maleables, que se pueden doblar sin que se quiebren. Eso, por ejemplo, no pasa con el cloruro de sodio. Bueno, todo eso está asociado al tipo de sustancias involucradas, a los elementos químicos que entran en juego,
y al sistema cristalino. Acá hay una cuarta actividad que dice de forma individual, bueno, y en base a las estructuras cristalinas que se muestran a continuación, hay que determinar cuántos átomos hay en el interior de las siguientes estructuras. Tenemos el diamante, que habíamos visto que cristaliza en una estructura tipo FCC, el grafito, que es hexagonal, el cloruro de sodio, que también es FCC, y la aleación oro-cobre, que también es FCC. El diamante es un poco complejo de ver y como no tenemos el modelo 3D para poder observarlo bien, vamos a dejarlo de lado, al igual que el tema del grafito, porque necesitamos la estructura para poder verlo más fácilmente. Pero lo que vamos a hacer es determinar para el cloruro de sodio, o sea, para esta estructura que tengo acá, bueno, dentro de esta cajita cúbica, cuántos átomos de sodio y cuántos átomos de cloro hay. Y dentro de esta cajita, cuántos átomos de cobre hay y cuántos átomos de plata hay. Este es mucho más sencillo, ¿sí?, por el esquema, o sea que el cloruro de sodio, así que por ahí pueden comenzar con este y después retomar con este, ¿sí? Si ven que no les sale, si ven que cuesta, no hay ningún problema. La cristalografía en general comienza con estas cosas que cuesta darse cuenta y cuesta mirarlas y reconocer, digamos, dónde está un átomo y dónde está el otro. Para todo eso, digamos, hay reglas y hay que practicar mucho, así que no se sientan mal si tanto la actividad 3 como la actividad 4 ven que presenta muchas dificultades por ahí.